Quiero darle la bienvenida a Néstor Pongutá, es vaticanólogo, periodista, escritor, autor de los libros Un tinto con el Papa Francisco y Las huellas del Papa Francisco en Colombia. Él nos acompaña desde Ciudad del Vaticano. Buenas noches y bienvenido. Con mucho gusto. Se ultiman los detalles para las honras fúnebres de su santidad. Mientras tanto, los integrantes del Colegio Cardenalicio adelantan reuniones para lo que será el tan esperado cónclave. ¿Cuáles son sus impresiones de cómo se está dando todo esto en torno a la sucesión del Papa Francisco? Bueno, ya mañana es el esperado funeral que ha sido más de casi 300.000 personas que estuvieron pasando todos los días durante estos días. Él falleció el 21 de abril a las 7:30 de la mañana y desde que fue expuesto su cuerpo el 23 de abril hasta hoy, en 2 días, o sea, 3 días, ha sido un récord impresionante. Ya mañana es la ceremonia, más de 50 jefes de Estado. Luego va a ser un evento muy importante en el rito de la despedida, que es quizás el momento más emotivo de la ceremonia. Va a estar oficiada por el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, y después va a haber una particularidad que no se ha visto en los últimos papas, que va a ser un corteo fúnebre desde San Pedro hasta Santa María Mayor, donde está la iglesia de la Virgen, donde él siempre iba antes y después de algún acontecimiento importante, después de un viaje, antes de un viaje, después de estar en el hospital. Y a partir de ya todo este ritual empieza la parte ya que dicen: muerto un papa, se nombra otro papa, porque así ha sido a lo largo de la historia. Entonces viene la elección del Papa 267. A partir del domingo 24, el 26, 27, perdón, ya ni sé en qué día estoy, el domingo 27 son 9 días novenario, donde cada día se hace una misa, y después de ese novenario que termina el 4 de mayo, el presidente del Colegio Cardenalicio convoca ya a todos al cónclave, donde van a estar 242 cardenales, de ellos 135 electores. Hoy, por ejemplo, ya se definió lo del cardenal Besciu, que él decía que sí, que no, que puedo entrar, que no puedo entrar. Pues el cardenal Parolin, hoy, esperando un día antes de las exequias, le dio una carta que le había dejado Francisco, donde le decía: tú no puedes entrar tú perdiste mi confianza y no puedes entrar. Entonces ya queda definido esto y ya empieza el cónclave en forma, que es donde puede haber dos cosas. O una, que hay unos candidatos que son muy consolidados ya, que son los que la gente conoce, que es el secretario de Estado Pietro Parolin, que es el arzobispo de Manila, Filipinas, arzobispo emérito y prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Luis Antonio Tagle. Está el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Matteo Maria Zuppi. Está el arzobispo de Peter Erdo de Budapest. Está Turkson de África, de Ghana, de África, en fin. Esos son candidatos que ya están como consolidados por su visibilidad. Pero también llegan muchos cardenales que no se conocen y que ni siquiera entre ellos se conocen. Entonces, o puede ser que haya un cónclave veloz y se consolide uno de estos candidatos, que todo apuntaría también a que el más conocido es Pietro Parolin. Pietro Parolin lo conoce desde el primero hasta el último de los 135 electores, o pueda de pronto emerger un candidato, un outsider, ¿no? Que no se sepa. Por ejemplo, hay el cardenal hay candidatos de todas los países, de muchas. Eso hizo Francisco, nombró cardenales en diferentes periferias del mundo. Hay también cardenales patriarcas, que ellos igual, los de la iglesia y las iglesias copta, de la iglesia y los caldeos, de Babilonia, que son estos que parece que van vestidos diferente, que van de negro, ellos son también cristianos católicos. Hay un cardenal como el cardenal de Ucrania, tiene 45 años. En fin, esto es todo una torre de Babel, un universo. Y entonces, por ahora, estos son como los dos escenarios. O puede consolidarse el que ya entra fuerte, o puede empezar a subir algún candidato que llame la atención dentro del Colegio Cardenalicio. A ver, una claridad. De los 135 cardenales habilitados para votar, había duda por el representante de Bosnia
y Herzegovina, y también por el cardenal emérito de Valencia, pues que se confirmó que no va a participar por motivos de salud en todo esto. ¿Cuántos en total votarán? Exacto, sí, creo que entonces serían 133, exacto. Lo que tú dices, el cardenal de Bosnia, él por temas de salud no puede, lo mismo que el otro cardenal. Beshu, hoy lo que te digo, apareció una carta que el cardenal Parolín le dijo, mire, esa carta la dejó escrita el Papa. Ya, lo dejaron como patalear todos estos días y le dijeron hoy nada. Recordemos que algo tiene que ver Colombia ahí porque todos los temas de corrupción de Beshu se empezaron a conocer cuando él desvió un dinero que pidió para supuestamente pagar el rescate de la monja Gloria Narváez, que es monja colombiana que estaba secuestrada en Bali. Entonces él dijo, mire, necesito urgente, le dijo al Papa, necesito urgente un dinero para pagar a la monja. Y él dice, pues bueno, ¿y cuánto es eso? Son como $75.000. Dijo, ¿y los tenemos? Claro, los tenemos. Bueno, por una vida, hagámoslo. Pero después se da cuenta que eran $500.000. Y después cuando van a mirar, de esos $500.000 se habían gastado todo en carteras finas, en ropa fina, entonces, y era con con la llamada dama del cardenal, que después descubren que era una mujer que la está, y bueno, en fin, eso es otro tema. Entonces pero él insistió siempre que era inocente a pesar de todas las pruebas. Permítame volver a los actos fúnebres, a la despedida, al funeral del Papa Francisco. Antes de empezar la tarde, usted me decía que tiene más de 20 años viviendo en Ciudad del Vaticano y cubriendo este tipo de eventos. Hemos visto las imágenes multitudinarias de las personas dándole ese último adiós al Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano. ¿Qué diferencia se encuentra en esta oportunidad de las anteriores? Pues debo decirle que las de Juan Pablo II fueron mayor concurridas. Yo también tuve esa posibilidad de seguirlas. Hubo más gente, pero ¿por qué? Es que había una particularidad. En esa época no había redes sociales. Mucha gente sigue las redes sociales, lo del Papa también, independiente que vinieron personas y personas, hacían las filas. Había otros que decían, bueno, yo prefiero seguirlo por televisión o por redes sociales. En la época de Juan Pablo II no había eso. ¿Qué otra cosa se presentó en ese momento del fenómeno? Que llegaron muchos polacos, porque es que estaban muy cerca aquí a Roma, entonces llegaron muchos polacos. Igual hay mucha gente de Argentina que han llegado más de 50 familiares del Papa, pero igual ha sido impresionante lo que genera el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué jefe de Estado puede generar esta convocatoria? Yo tuve la oportunidad de hacer más de 25, 30 viajes papales por todo el mundo y eso es lo que uno veía. Yo también hice viajes presidenciales, acompañé a jefes de Estado en unos viajes, pero pues llega el presidente y llega y está esperándolo una delegación y ya. Y cuando llegaba el Papa, por ejemplo, esa visita que hicimos en febrero a México, donde hay 100 millones de católicos, era impresionante lo que había. La misma visita en Colombia. Fueron 4 días y medio, 98 horas y 36 minutos, donde no hubo un solo muerto en Colombia, sino que él se fue y otra vez volvió todo así. Entonces, ellos generan y sobre todo el carisma, ¿no? Del carisma que tenía Francisco, ¿no? Yo también hice viajes con Benedicto XVI, él también tenía un carisma, pero por ejemplo estuve en la visita de Benedicto XVI en Estados Unidos y en Nueva York. Siempre fue primera página los días que estuvo allá en el New York Times, que eso es inusual, porque es un país que, pues independiente de que hay 70 millones de católicos, pero es un país muy grande, ¿no? Entonces, esto sí es llamativo de un líder religioso que genere esta convocatoria, que un país como el Vaticano, que no tiene ejército, un país que está dentro de los muros, que pertenece a una religión católica, a una religión específica, es el validador moral. Y eso es lo que permite que convoque a todos los jefes de Estado. Mañana va a estar el presidente Trump, va a estar el presidente Macron, va a estar los reyes de España, bueno, en fin, convoca mucha gente, va a estar el canciller japonés, viene un viceministro chino, son más de 170 delegaciones. Eso es lo que genera un pontífice. Quiero ahora que hablemos del cónclave. Encontramos dos caminos claramente, la continuidad de lo que es el legado de Francisco y los conservadores entendiendo que la mayoría de cardenales han sido nombrados por el Papa Francisco. ¿Hacia dónde cree que irá la votación y esa futura iglesia con el nuevo Papa? Pues es que casi que está escrito, ¿no?
Si hay 133 electores y de ellos el 80% vienen de la línea de Francisco, pues sería como algo muy inverosímil que de un momento a otro se volteara la línea, porque no quiere decir que también todos estos 110 cardenales nombrados por Francisco y que están en el cónclave vayan a votar por una línea. Eso puede ser que uno, que otro no, pero por lo general, además que el camino recorrido por Francisco ha dejado en claro que es un camino que hay que seguirlo recorriendo, que esa huella hay que seguirla. Retroceder en muchos avances que tuvo la Iglesia frente a los tiempos actuales, que fue lo que hizo Francisco, pues eso hay que seguirlo. Francisco hizo algo. También tuvo muchas luchas y muchos enfrentamientos. A él lo querían más afuera que adentro. A él le tocó padecer también mucha oposición, pero él nunca como dicen, nunca se arrogó a nada de eso. Él lo enfrentó, lo llevó a cabo con mucha altura, con mucha grandeza, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, porque era un hombre que era muy sabio y que tenía calle, además, que hoy, por ejemplo, al verlo que fue enterrado con sus mismos zapatos que llegó hace 12 años, que apenas los remontó varias veces. Entonces, es que es la coherencia, ¿no? Dice lo que piensa, hace lo que dice y cree en lo que hace. Y todos los 12 años, un mes y 8 días de pontificado fueron así. Yo tenía colegas periodistas, y veía en mi época de periodista que seguía yo en la sala de prensa, que estaban única y exclusivamente a leer palabra por palabra a ver en cuál caía. Nunca caía. Era la coherencia total. Quiero agradecer por estos minutos a Néstor Pongutá, vaticanólogo, periodista, escritor, autor de los libros Un tinto con el Papa Francisco y Las huellas del Papa Francisco en Colombia. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Buena noche para usted. Con mucho gusto a ustedes y a toda la audiencia de NTN 24 y de RCN.